Hola amigos, soy JavaDev. Bienvenidos al 48º episodio del curso de desarrollo web con PHP principalmente y también ayudándonos de HTML5, Bootstrap, CSS3 y la base de datos MySQL o MariaDB, las cuales son equivalentes como ya sabréis. En este episodio vamos a continuar con el gestor de entradas, donde vamos a añadir una serie de botones para manejar las cosas y además vamos a crear la página que nos permitirá guardar nuevas entradas, ¿de acuerdo? Aunque no va a funcionar todavía, pero estaremos un paso más cerca. Así que bien. Como recordaréis, aquí estamos dentro del gestor y concretamente en el gestor de entradas. Necesitaremos añadir, en primer lugar, 3 botones. Un botón grande por aquí que nos permita crear una entrada nueva y además en cada fila de esta tabla, aunque ahora solo hay una, pero en cada fila, en la zona de acciones, deberíamos añadir 2 botones, uno para borrar la entrada y otro para editarla, ¿de acuerdo? Vamos a abrir la carpeta y vamos a navegar hasta las plantillas, donde está guardado todo esto al final. Y es concretamente aquí, gestor de entradas. Bien, como veis, esto es justo la tabla y aquí es donde nos interesa insertar los botones, que es donde pone bla bla, ¿de acuerdo? Así que bien, obviamente vamos a borrar el bla bla y aquí en medio vamos a insertar justo lo que nos interesa. Recordad que un botón se hacía simplemente escribiendo las etiquetas button. Por supuesto, estamos hablando de un botón de Bootstrap, aunque este funciona por defecto en HTML5, pero ahora lo vamos a decorar. Ups, editar. Vale. Y recordad, simplemente teníamos que añadir el type de button y luego teníamos que añadir las clases button y button default. Y este debería darnos un botón como este. El problema es que estos botones son algo grandes, así que igual es mejor poner uno más pequeño, lo cual se puede hacer añadiendo simplemente la clase button sm como button small, y hay aún más pequeños como xs, que es el más pequeño, así, ¿de acuerdo? No necesitamos nada demasiado grande. Lo que sí necesitaremos es 2 de estos botones. Y bueno, por ahora no vamos a hacer nada con ellos, la verdad. Lo vamos a dejar así tal cual, porque al final esto no es algo que vayamos a hacer ahora. Sin embargo, incluso puede que los cambiemos, por cierto, ya que hemos hecho botones, pero tal vez nos interesaría más hacer enlaces. No lo he decidido todavía. De todas formas, como os decía, para lo que sí usaremos un enlace decorado como un botón va a ser para crear el botón de entrada nueva. Y este botón nos va a permitir que podamos abrir la nueva vista para crear la entrada. Permitidme un momento solo. Por si os lo estáis preguntando, por cierto, estoy creando esto de cabeza. Normalmente lo tengo apuntado, pero en este caso simplemente digamos que tuve un pequeño accidente y borré la prueba que había hecho, pero bueno, no es importante. Recordad, vamos a crear una etiqueta A y vamos a crear un botón, o mejor dicho, un enlace con forma de botón, que al final es algo que también lo podéis coger de cualquier plantilla, pero permitidme un momento. Bien, la clase va a ser como siempre button, button large y button primary, ¿de acuerdo? Y por supuesto role. Ups. Vale, esto nos da, como ya imaginaréis, un botón y aquí podemos escribir, por ejemplo, crear entrada. Veamos qué tal. Bien, está bien, pero no se ve porque, como adivinaréis,
el color de fondo es el mismo que el azul. Por eso no se ve. Bien, primero vamos a resolver un par de cosas. Tenemos un espacio de sobra por ahí. Así lo pegaremos un poco más al título. Pero por abajo está muy pegado a la tabla. Así que podemos poner un par de BRs para separarlo. Ups. No entiendo a veces lo que hace el estúpido editor, si os digo la verdad. La forma en que selecciona el texto es un misterio. En fin. Bien, ya lo tenemos. Vamos a darle un poco de estilo. Vamos a añadirle alguna ID. ID. Botón. Nueva entrada. Vale. Vamos a añadirlo. Por aquí mismo. Que tenemos bastante espacio. Punto botón nueva entrada. Y lo único que queremos es que el background color sea... creo que es... Os lo diré en un momento. Dejadme que vea una cosa. Sí. Vale. El background color va a ser este, el que tenemos aquí arriba. El que hemos usado para dotar a las columnas impares de la tabla de un color diferente del color por defecto. ¿Y cómo quedaría eso? A ver. No. A no ser que tenga que poner... Ah, perdón. Hemos creado una ID. Me he despistado. Así que esto no sería una clase, ¿de acuerdo? Sería un ID. De esta manera. No sé si ahora... ¿No? Vale. Algo he escrito mal, seguro. Revisemos. Vale, he puesto botón. Y me he dejado llevar por la nomenclatura de Bootstrap, donde todo se escribe con abreviaturas. Así que es botón. Así. Ahora... Tampoco. Muy bien. ¿Qué más me estoy dejando? ID, botón, guión nueva, guión entrada. Botón, guión nueva, guión entrada. Puede ser que falte el important para sobreescribir cualquier regla que haya en efecto. Sí, ahora sí, ¿de acuerdo? Y además... podemos darle un estilo secundario para que cuando pase ratón por encima cambie también de color. Recordad que era con la subclase hover, que significa que el ratón está encima. Un color negro oscuro, desaturado como este, probablemente será perfecto. A ver, perfecto, muy bien. Bien. La idea es que al pulsar este botón vayamos a una página diferente donde tengamos un editor de texto y ahora os lo enseño. Primero vamos a volver a App, vamos a abrir el config y vamos a crear una nueva ruta que vamos a llamarla ruta nueva entrada, ¿de acuerdo? Lo cual será simplemente... servidor. Uy, me he dejado la comilla ahora. Servidor punto barra nueva guión entrada. De esta forma deberíamos ir bien. Para que esto funcione también teníamos que añadirlo al index.php, ¿verdad? Sería simplemente el nombre de nuestra web barra nueva entrada. Con lo cual podemos ponerlo aquí mismo, ¿de acuerdo? Case nueva entrada. Escribimos dólar ruta barra baja elegida igual a vistas barra nueva entrada punto php. Por cierto, no sé por qué antes lo he hecho con comilla única, pero para seguir la consistencia voy a hacerlo aquí también, comilla única, vale. Y ahora, break, importante, siempre break. Vale, siguiente paso. No va a funcionar hasta que tengamos una nueva entrada en vistas. Así que creamos un documento que será nueva entrada.php. La abrimos y vamos a poner hola. Y probemos. Vamos a entrar en blog. Funciona, muy bien.
esto está bien. Así que ahora simplemente podríamos añadir a la dirección de este botón que hemos creado, que por cierto está aquí, la href. Recordad, abrimos un PHP y lo cerramos y hacemos eco de la dirección, que sería ruta nueva entrada, ¿de acuerdo? Eco ruta nueva entrada. Vamos a recargar esto. Y si pongo el ratón encima, observaréis que abajo a la izquierda, donde Chrome nos da la pista de a qué dirección va esta cosa, veréis que pone localhost /block /nueva entrada. Y si le clico, como veis, funciona. Vale. Siguiente, obviamente sería añadir algo a esta plantilla, ¿vale? Lo que podemos hacer es usar alguna plantilla que sea parecida. Y una parecida es, por ejemplo, la de registro, si no me equivoco. Vamos a verlo. Sí, el registro es básicamente un jumbotron y un formulario. Y la nueva entrada va a ser parecida, va a ser un jumbotron y un formulario. Así que, ¿por qué simplemente no hacemos eso? Vamos a abrir entonces la plantilla de registro. Por cierto, esto no os lo he dicho, o creo que sí, pero en fin, os lo repito por si acaso. Una página como esta, donde estamos creando una nueva entrada, no debería ser accesible para los usuarios que no estén registrados y hayan iniciado sesión. Tendríamos que crear tarde o temprano una clase comprobadora y ponerla al inicio de todos los scripts de estas páginas. Una clase que compruebe si el usuario actual ha iniciado sesión. Y si no ha iniciado sesión, debería echarle al login para que inicie sesión y si no tiene cuenta que se registre. Y de esta forma tendréis que hacer el trabajo tarde o temprano de explorar todas las vistas de vuestra web y las que sean privadas para usuarios, poner al inicio ese script que les eche. Lo haremos más adelante. Solo sed conscientes, ¿de acuerdo? De que es algo que nos hará falta. Así que bueno, vamos a copiar todo esto. Por ahora vamos a copiar las primeras 4 cosas, porque necesitaremos el config, la conexión, el usuario y el repositorio. Realmente, para deciros la verdad, no sé lo que necesitaremos en sí, porque por ahora vamos a crear solo el formulario, no vamos a preocuparnos de que funcione o algo así. Solo vamos a crearlo estéticamente, ¿de acuerdo? Bueno, pues empecemos con lo básico, que es el título. Sería nueva entrada del blog, si lo preferís. Y luego, recordad, tenemos que incluir las plantillas, la que declara el HTML y la que nos deja con un navbar, ¿de acuerdo? Y luego al final, recordad que también tenemos que incluir la que cierra el documento HTML. Así. Con lo cual ahora si recargo la página, deberíamos tener, eso es, al menos la barra de navegación. Bien. Voy a incluir estas cosas por si acaso, ¿de acuerdo? Por si las acabamos usando. Bien. En cualquier caso. Ahora, vamos a usar el jumbotron. Como os digo, esto es fácil. Podemos, a partir de ahora, copiar y pegar. Podemos copiar esto y pegarlo aquí, en medio de las etiquetas. El nombre sería en este caso nueva entrada. De esta manera, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a añadir simplemente un formulario a la página. Y aquí os explico una cosa. Supongo que muchos tendréis en mente el típico formulario donde podemos poner texto a la izquierda, a la derecha, en el centro, negrita, cursiva, subrayado, poner hiperenlaces y demás. Estamos haciendo un curso básico de PHP. Y el formulario que os estaréis imaginando solo puede funcionar con JavaScript. No es algo difícil de hacer y además hay muchas plantillas listas, que sería la idea, usar una plantilla. Pero en esta serie mi idea es centrarnos en PHP y dejar JavaScript para la siguiente parte de la serie. No quiero liaros. Por eso os explicaré de qué tipo de editor se trata y si tenéis conocimientos en JavaScript o si queréis trastear un rato con eso podéis intentar implementarlo. Pero yo no voy a hacerlo, voy a hacer un formulario súper sencillo que solo va a tener
Campos de texto y botones. Os explico. El editor que queremos se llama editor, atentos, así, ¿de acuerdo? W-Y-S-I latina W-Y-G. ¿Qué significa? Es una abreviatura de What you see is what you get, ¿de acuerdo? Lo que ves es lo que tienes. Y si buscáis, veréis que hay algunos editores de este tipo, que, ¿veis? De este tipo, parecido realmente al que podríais ver en WordPress o en cualquier herramienta de blogging. Y hay muchos del estilo, donde simplemente os los podríais entrar en su página, usar sus herramientas, suele ser CSS y JavaScript, y algo de HTML, evidentemente. Y cuando colocáis eso en vuestra página, el JavaScript lo procesa y crea el editor para que lo uséis. Y una vez que le dais a guardar, tenéis que tener en cuenta cómo guarda el editor el texto, en qué formato, para meter en la base de datos. Como os digo, no es muy difícil, pero involucra JavaScript. Y no quiero empezar con JavaScript hasta la siguiente parte de la serie. Ahora mismo no estamos usando JavaScript, solo tenemos Bootstrap y jQuery, que son las dos clases que le hacen falta a Bootstrap para funcionar, ¿de acuerdo? Así que, como os digo, por ahora solo vamos a hacer un formulario sencillo usando PHP. No va a ser muy glamuroso, no va a tener mucha funcionalidad y no va a ser muy bonito, pero primero hay que aprender a andar antes de aprender a correr. En cualquier caso, vamos a crear una estructura básica con filas, columnas, todo eso, ya lo sabéis cómo va. Ups. Y el formulario. Bueno, como ya recordaréis, los formularios no tienen nada de especial. Aunque con Bootstrap, por suerte, tenemos el privilegio de que tienen un mínimo estilo, con lo cual el ancho suele estar bien distribuido y tal. Bueno, ya hemos puesto esto. Ahora ya podemos empezar. Simplemente tenemos que crear una etiqueta form y cerrarla. Y dentro teníamos que ir haciendo grupos, que eran div, class, form group. Esto hace que el control se agrupe con su etiqueta y salte de línea, para que todo tenga un aspecto consistente, ¿de acuerdo? Así que ahora vamos a crear un label, que es la etiqueta del control que vamos a utilizar. Y dentro de este label tenemos que poner para qué clase va a ser, a qué se refiere, o sea, a qué control. En este caso vamos a poner título. Y pondríamos título, algo así, ¿verdad? Y abajo ponemos el control en sí. Sería input, type, text, porque el título va a ser simplemente texto. Recordad que tenemos que poner class, form control, para que Bootstrap le dé un ancho estándar y redondee los bordes y esté un poco más bonito todo en general. Y vamos a ponerlo como título, ¿de acuerdo? Probemos qué hemos hecho. Bien, ahí lo veis. Tenemos el título. Recordad que es algún problema de mi Linux y del Chrome en conjunto esto de que el acento no aparezca, sino que aparezca un carácter extraño en medio. Pero bueno. Vale. Ahora simplemente añadimos todo lo que nos hace falta. Bien, pensadlo. La fecha no la vamos a poner porque asumiremos que la fecha es la actual, la cual la podemos coger con la función now de MySQL. El usuario tampoco tenemos que ponerlo porque el usuario somos nosotros. La entrada es nuestra, no hace falta especificar quién la crea. Lo que nos quedaría obviamente es poner el título de la entrada, el texto, que es lo que querréis escribir en el blog. Así que eso es la segunda cosa que vamos a añadir. Podemos copiar y pegar todo el form group de esta manera. En este segundo caso, en vez de título, lo llamaremos contenido, por ejemplo. Y lo mismo. El type, bueno, esto va a ser diferente, ¿de acuerdo? Porque para escribir textos grandes, el control que nos interesa se llama text area, que sería así. ¿De acuerdo? Esto es un control estándar de HTML5.
La cosa rara en TextArea es que tenemos que cerrarlo. A diferencia del input que no tiene cierre. Y además, en el TextArea, lo primero, podemos darle la clase FormControl para que tenga un ancho estándar en el formulario. Pero ahora viene lo raro. Podemos especificar su altura. Por ejemplo, rows, que son columnas de altura, podemos poner por ejemplo 4, ¿de acuerdo? Y ahora os enseño. Y también recordad el ID, que será contenido, para que el label se refiera a él. Vale. Notáis que es así de alto, más o menos, a ojo, ¿vale? Sí, hemos puesto 4, ¿verdad? Pues ahora vamos a poner 20. Bien, como veis, ha crecido. Además tiene aquí un tirador con el que podríais, si lo logro enganchar, no sé por qué no puedo. Ahora, es un poco difícil. Bien, veis que sube y baja, pero el mínimo nunca puede ser menos de lo que he puesto. Así que voy a poner, por ejemplo, 5. Bien, y ahora veréis que puedo ensancharlo y todo, pero no puede bajar de 5. Y el ancho tampoco. Puede ser más grande, pero no menos. Como veis, no es muy bonito, pero va a funcionar. Y ya, como os digo, en la siguiente parte con JavaScript nos ocuparemos de guardarlo apropiadamente, ¿de acuerdo? Siguiente parte, vamos a crear un último control, que es para que el usuario decida si quiere que la entrada esté pública, nada más guardarla, o que se quede privada para seguir editándola antes de publicarla, o porque tal vez eso es un borrador o una prueba de algo, lo que sea. Recordaréis que además tenemos en nuestra base de datos, en la tabla de la entrada, un campo para eso, para decidir si la entrada es pública o no. Bien, en este caso, ¿cómo vamos a crear esto? De hecho, creo que no necesitamos FormGroup en este caso. Vamos a crear una clase llamada Checkbox, que es por defecto de Bootstrap. Y vamos a crear un label. ¿De acuerdo? Y ahora lo raro es que dentro del label tenemos que poner el input. Type sería checkbox. Esto es otro control estándar de HTML5. Y tenemos que darle un valor, value. Que bueno, lo podemos poner, aunque ya lo miraremos más adelante. Podéis ponerle, por ejemplo, pública, para saber si la entrada será pública o no. Y ponemos aquí esto. Por ejemplo, marca este recuadro si quieres que la entrada se publique de inmediato. Vamos a ver qué tal. Bien, eso es un checkbox. Y por último, nos faltaría añadir un botón, ¿de acuerdo? El botón va a ser la última cosa, probablemente. Permitidme que mire una cosa un momento. Como recordáis, bueno, el botón es algo un poco delicado. Más que nada porque no nos vale cualquier botón. Tiene que ser, digamos, un botón relacionado con el formulario, para que PHP pueda leerlo, coger su valor de verdad y tal. Vale, esto no nos hacía falta, perdonad. Bueno, ya veréis, estoy un poco distraído. Lo he puesto a pantalla completa. Bueno, tal vez sea mejor para vosotros. Por si os lo preguntáis, creo que es F11, ¿de acuerdo? No sé si os sirve de mucho, porque no creo que muchos uséis Linux, pero bueno. Bien, aquí sí que usaremos el button, como hemos hecho antes en la plantilla del gestor de entradas. Type submit indica que este es el botón para enviar los datos dentro del formulario. Recordad que teníamos otro botón que permitía borrarlos para resetearlos. Y podemos darle a guardar entrada. Veamos qué tal.
Bien, eso es. Más o menos ya lo tenemos. Ahora lo que faltaría es darle un poco de colorido a esta cosa. Así que este form podemos darle una clase form-nueva-entrada. Realmente más que clase probablemente tenga sentido que sea id o no. Nada, lo dejaremos en clase porque puede que luego lo usemos otra vez, ¿verdad? Vamos a darle un poco de estilo. Punto form nueva entrada. ¿Qué nos interesaría? Que el background color sea blanco para que lo separe el fondo. Ahora, como veis, ha quedado extremadamente feo que todos los controles y etiquetas estén pegados al borde. Así que vamos a darle algún padding, un relleno, por ejemplo 2em. Recordad que m es equivalente al tamaño normal de la letra en el dispositivo. Así, ¿de acuerdo? No queda nada mal, ¿verdad? Y lo que podríamos hacer tal vez es darle al botón algún color azulito. Y eso se puede hacer con la clase. Permitidme que lo mire, ¿de acuerdo? Un momento. Bueno, vamos a mirarlo aquí directamente. ¿Por qué no? No es ningún secreto al final. Recordad, lo más fácil es entrar en Bootstrap, en su web. Y los botones en concreto están en los componentes CSS. Aquí a la derecha veis que pone button. Si le dais, bajaremos. Y como podéis ver, se pueden tener colores. Y en nuestro caso, tenemos el botón ya puesto, pero no recibimos el color, lo cual es un poco raro. Ah, vale. Si ponemos button primary en vez de default, tendremos el botón azul, ¿de acuerdo? Así que sí, podemos poner simplemente primary. Y deberíamos tener eso. Perfecto. Y además ahora, para hacerlo un poco mejor, si queréis podemos hacer algún salto de línea entre medio para que el botón no esté pegado al checkbox, ¿de acuerdo? Y bueno, básicamente esto sería todo. Si queréis, podríais poner a lo mejor otro div, poner el botón en el centro, pero bueno, por ahora esto sería todo. En el siguiente episodio escribiremos el código PHP necesario para validar este formulario y para guardar la nueva entrada en la base de datos, de forma que cuando la hayamos guardado podamos volver al gestor y que aparezca aquí, ¿de acuerdo? Así que bueno, muchas gracias por ver el vídeo y seguiremos muy pronto. ¡Hasta luego!